Miren, en México, el maíz es mucho más que un alimento. Es, de verdad, el pulso de su historia, el sustento de todos los días. Hoy vamos a seguir el viaje de este grano que es esencial, pero lo haremos a través de los ojos de un pequeño agricultor. Vamos a descubrir cómo la biología, la economía y una tradición de miles de años se trenzan en cada mazorca. Es que, desde mucho antes de la conquista, el maíz y el frijol han sido la base de todo en esta región. Y no son solo ingredientes, ¿eh? Son herencia, son identidad. Entender cómo se cultivan hoy es como asomarse a una parte vitalísima de la historia y, por supuesto, del presente de México. Entonces, la pregunta clave es esta. ¿Cuál es exactamente el camino que recorre el maíz? O sea, ¿qué desafíos se enfrenta y qué se necesita para que una semillita se transforme en una cosecha abundante? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Ok, arranquemos por el principio de todo, la vida misma de la planta. Y es que para entender al agricultor, primero hay que entender el lenguaje del maíz, su ciclo biológico. Hay una palabra para esto que suena un poco técnica, fenología. Pero en realidad es algo muy simple, es el calendario biológico de la planta. Un calendario que dictan el sol y la lluvia. Para un agricultor, dominar este calendario no es un tema académico, es la diferencia entre una buena cosecha y una cosecha excepcional. Imaginen que este es el mapa del viaje del maíz. Todo empieza en la emergencia, o B, cuando la planta sale a la luz. Luego pasa por la etapa V6, que es crítica porque es cuando empieza a comer, a absorber nutrientes como loca. Y así sigue hasta la madurez, la R6. Cada uno de estos códigos es una ventana de oportunidad, un momento preciso para que el agricultor actúe. A ver, todo arranca aquí, con la emergencia. Para que la semilla despierte, necesita tomar un montón de agua, más o menos el 30% de su propio peso. Y si la tierra tiene la temperatura ideal, entre 10 y 12 grados, la planta sale con fuerza en menos de una semana. Un buen comienzo, de verdad, lo es todo. Y una vez que la planta se establece, entra en una fase de crecimiento explosivo. Hay momentos, como la etapa V6, cuando le sale la sexta hoja, que son un punto de inflexión. La planta empieza a absorber nutrientes del suelo a un ritmo aceleradísimo, y es justo aquí donde el cuidado del agricultor se vuelve absolutamente crucial. Y claro, esa necesidad de nutrientes nos lleva directito de la biología a la economía, porque alimentar a la planta tiene un costo. Y para un pequeño productor, este es un desafío de todos los días. Conforme la planta se acerca a su máxima altura, su apetito, su sed de agua y nutrientes llega al tope. Cualquier estrés en este momento, como una sequía o una ola de calor, puede ser la diferencia entre una cosecha rentable y una pérdida total. El riesgo económico es altísimo. Ante esa vulnerabilidad, pues, surge una pregunta necesaria. ¿Existen mecanismos para apoyar a estos productores que al final del día son la base de nuestro sistema alimentario? ¿No están solos o sí? Pues la respuesta nos lleva a ciertos programas de gobierno que se enfocan en un grupo muy específico. Y aquí la definición oficial es clave. Un pequeño productor de maíz es una persona con hasta 5 hectáreas. Ojo, no estamos hablando de grandes empresas, sino de agricultores familiares. Uno de los apoyos más importantes es justo este programa. Precios de garantía. Y su objetivo es muy claro, asegurar un ingreso justo, estable, para quienes cultivan los alimentos básicos del país. Es como darles una red de seguridad económica. Y este es el número que lo cambia todo, 5,840 pesos. Ese es el precio garantizado por tonelada de maíz. Para un agricultor que se enfrenta a la incertidumbre del clima y del mercado, tener este piso de seguridad es un cambio radical. Ahora, veamos los detalles, que son importantes. El programa está enfocado, como decíamos, en el pequeño productor. El apoyo es para parcelas de 5 hectáreas o menos, se compra un máximo de 35 toneladas y hasta se ayuda con el transporte. Cada regla está pensada para que la agricultura a pequeña escala siga siendo posible, siga siendo viable. Pero ojo, el apoyo económico es solo una parte de la ecuación. La otra viene de la tierra misma, de una sabiduría de hace siglos que hoy reconocemos como una innovación poderosísima. Estamos hablando del cultivo intercalado, una técnica mesoamericana que muchos conocen como milpa. Al sembrar maíz y frijol juntos, no solo se aprovecha mejor el espacio, sino que se crea un ecosistema que se ayuda a sí mismo. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno en el suelo, que es como un fertilizante natural para el maíz. Y aquí la diferencia es clarísima. Por un lado, el monocultivo, que es más vulnerable a las plagas y que va agotando el suelo. Y por el otro, el cultivo intercalado, un sistema mucho más fuerte, más eficiente y sostenible que enriquece la tierra mientras produce más. Y los resultados hablan por sí mismos.
En un estudio, la siembra tradicional de un solo cultivo dio 1.560 kilos por hectárea. La siembra intercalada en la misma superficie alcanzó los 3.120 kilos. ¡Es el doble! Para ser exactos, el estudio reporta un aumento en el rendimiento del 51% con el sistema intercalado. O sea, esto no es una mejora pequeña, es una transformación total de la productividad de esa parcela. Y en términos de dinero, ¿qué significa? Pues los números son igual de claros. Por cada peso invertido en este sistema, el agricultor recuperó ese peso y además ganó 38 centavos. Es la prueba de que lo sostenible también puede ser lo más rentable. Entonces, veamos cómo se une todo esto, cuando se combina el conocimiento biológico de la planta, el apoyo económico y estas técnicas agrícolas sostenibles, se traza un camino muy claro hacia un futuro más próspero. Esta es básicamente la fórmula del éxito. Primero, conocer la biología del maíz. Segundo, aprovechar el soporte económico para poder invertir sin tanto miedo. Tercero, aplicar la sabiduría del cultivo intercalado. Y el resultado es el cuarto paso, una cosecha que no solo es más grande, sino también más rentable y que deja el suelo más sano para el futuro. Al final, la conclusión de la investigación es contundente y lo resume todo. El sistema que combina maíz y frijol, esa técnica ancestral, supera en rendimiento y en beneficios al monocultivo tradicional. Simplemente funciona mejor, no hay más. Así que terminamos con esta reflexión. Si el maíz es mucho más que un grano, si es todo un sistema de vida, la verdadera pregunta es, ¿qué más podemos hacer para proteger su futuro y sobre todo el futuro de las personas que dedican su vida a cultivarlo?